Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Enrique Camacho. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Hago este video para la materia de control estadístico de la calidad con el profesor, el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Y pues bueno, vamos a continuar con la presentación teórica. El objetivo de esta presentación es comprender el SPC, Statistical Process Control, o control estadístico de procesos. Analizar las gráficas de control, interpretar resultados con el tipo de datos, calcular CP y CPK con el análisis de capacidad. Primero que nada vamos a definir lo que es la calidad. La calidad se dice que es la calidad se define como el grado en el que un proceso o servicio cumple con los requisitos y expectativas del cliente. Debe de cumplir especificaciones, pero también debe satisfacer las necesidades del cliente, reducir las variaciones en los procesos, minimizar defectos y errores, garantizar consistencia en el tiempo y garantizar consistencia en el tiempo. La calidad se logra mediante el control y mejora continua de los procesos. Definición del SPC. El control estadístico de procesos, o SPC, sus siglas en inglés, es la aplicación de métodos estadísticos para analizar y controlar la variación de un proceso. El SPC se utiliza para identificar cuando un proceso ha cambiado, monitorear el proceso para asegurarse que no empeore y detectar mejoras y asegurar que se mantengan en el tiempo. Importancias del SPC. El uso del SPC permite mejorar el desempeño de los procesos mediante la reducción de desperdicio y retrabajo, identificación de problemas en tiempo real, mejora continua basada en datos y la toma de decisiones objetivas. El SPC no solo detecta problemas, sino que ayuda a prevenirlas. La variación en los procesos. Los procesos presentan variaciones debido a múltiples factores. Esta variación puede afectar la calidad del producto o servicio. Existen dos tipos principales de variación, que son las causas comunes y las causas especiales. Comprender la variación es fundamental para controlarlos y mejorar los procesos. Bien, aquí las causas comunes pues son variaciones naturales inherentes al proceso. Como características son prescindibles, están siempre presentes y no requieren acción inmediata. Como ejemplo, cambios pequeños de temperatura, desgaste normal de la maquinaria y variación natural de los materiales. Luego tenemos las causas especiales. Las causas especiales son variaciones no esperadas que afectan el proceso. Como características son impredecibles, indican problemas específicos y requieren acción correctiva. Como ejemplo tenemos una falla en máquina, un error humano o material defectuoso. El SPC como un sistema de control. El SPC funciona como un sistema de retroalimentación que permite controlar el proceso mediante datos. Componentes del sistema: el proceso, información sobre el desempeño, acciones sobre el proceso y acciones sobre el producto. El objetivo es actuar sobre el proceso para prevenir defectos. Entradas y salidas del proceso. Todo proceso está compuesto por entradas, que son los materiales, pueden ser materiales, maquinaria, métodos, mano de obra, medio ambiente, y salidas, que son los productos, servicios o calidad. Controlar las entradas permite mejorar las salidas. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que acabo de comentarles. La prevención versus la detección. Existen dos enfoques en calidad, que es la detección y la prevención. Como detección es identificar defectos después de producir, genera desperdicios. Perdón, detección. Identificar defectos después de producir genera desperdicios. Y como prevención, controlar el proceso evita defectos. El SPC se enfoca en la prevención. Importancia del sistema de medición. Para aplicar SPC correctamente, los datos deben ser confiables y el sistema de medición debe ser preciso. El error de medición debe ser el mínimo. Si la medición es incorrecta, el análisis va a ser incorrecto. Ahora vamos a hablar de las gráficas de control. Las gráficas de control son herramientas estadísticas que permiten monitorear el comportamiento de un proceso
a lo largo de un tiempo o a lo largo del tiempo. Sirven para detectar variaciones anormales, identificar causas especiales, evaluar la estabilidad del proceso. Permiten diferenciar entre variación normal y problemas reales. Aquí tenemos los componentes de una gráfica. Nos dice que son la línea central, que viene siendo la media. Tenemos el límite superior, o UCL, que es la línea roja de acá arriba. Y luego tenemos el límite inferior, que es el LCL. Son siglas en inglés, que es la parte de aquí abajo. Tenemos también reglas de detección de causas especiales. Para identificar si un proceso está fuera de control, se utilizan reglas estadísticas como si un punto fuera de los límites de control está a más o menos 3 sigmas. 2 de 3 puntos consecutivos cerca de los límites. Tendencia 6 puntos seguidos en aumento o en disminución y en patrones no aleatorios. Estas reglas ayudan a detectar problemas que son evidentes a simple vista. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las variaciones en causas comunes y en causas especiales. Del lado izquierdo tenemos las comunes, del lado derecho las especiales. Acá, pues, si pueden ver, todo está dentro del límite y son puntos normales. Del lado izquierdo se le llama especiales por el tipo de variación constante que tienen. Por ejemplo, estos están este está dentro, pero por las reglas que vimos anteriormente, nos las marca como anormales. Y aquí, pues nos los marca puntos consecutivos en ascendencia, los marca como malos, lo vemos de este lado. Importancia de las gráficas de control. Las gráficas de control permiten diferenciar entre variación normal y anormal, evitar decisiones incorrectas, monitorear el proceso en tiempo real y mantener estabilidad del proceso. El uso correcto de estas gráficas reduce costos y mejora la calidad. Ahora hablaremos de los tipos de gráficas de control. Las gráficas de control se clasifican para datos variables, que son los XR, es la media y rango, los XS, que es la media y la desviación estándar. Para datos de atributos, que son la proporción de P, proporción de defectuosa, NP, que es número de defectuosos, la C, número de defectos, y U, defectos por unidad. Gráficas para variables. Las gráficas de variables se utilizan cuando los datos son medibles, por ejemplo, la longitud, peso y temperatura, que sus características son mayor precisión, permiten detectar pequeños cambios, y aquí tenemos un pequeño ejemplo de la X-bar. ¿Okay? Aquí tenemos la línea verde, que es la media, y luego tenemos el límite superior y el límite inferior. Gráficas para atributos. Las gráficas de atributos se utilizan cuando los datos son contables, ejemplos, número de defectos, productos defectuosos, y como características más difíciles de recolectar y menos precisión que las variables. Aquí tenemos un P-chart, una gráfica P. En el mismo caso tenemos la media, esta línea verde pues viene siendo la media, y acá tenemos el límite superior y aquí tenemos el límite inferior. Y en el centro pues son los datos que estamos tratando. Luego vamos a hablarles de los tipos de datos. En el control de calidad existen dos tipos principales de datos, que son los datos variables y los datos de atributos. En los datos variables nos dice que son mediciones continuas, como por ejemplo tenemos el peso, la longitud y la temperatura, y por atributos son datos contables o categóricos, que como ejemplo tenemos defectuoso o no defectuoso. Datos por atributos. Los datos por atributos pueden clasificarse en binomiales y Poisson. Los binomiales se clasifican en dos categorías, que son pasa o no pasa, y los de Poisson son el conteo de defectos, por ejemplo, el número de defectos por pieza. Análisis de capacidad. El análisis de capacidad evalúa qué tan bien un proceso cumple con los requisitos del cliente. Se basa en comparar la variación del proceso y límites de especificación.
Permite determinar la probabilidad de producir defectos. ¿Qué evalúa la capacidad? El análisis de la capacidad evalúa variación del proceso, posición del proceso centrado y cumplimiento de especificaciones. Permite estimar la cantidad de efectos que el proceso puede generar. Distribución normal. El análisis de capacidad se basa en la distribución normal en forma de campana, datos concentrados alrededor de la media, disminución progresiva hacia los extremos. Así estos. Esto permite estimar probabilidades de efectos. Aquí tenemos un ejemplo de una campana de Gauss, donde de misma manera que veíamos hace un momento los límites de control, los tenemos igual, pero modo volteado. No sé cómo explicarlo, pero aquí tenemos el límite superior y aquí tenemos el límite inferior. Y esta es nuestra media y esta es nuestra campana de Gauss. El índice CP. El índice CP mide el potencial del proceso comparando el ancho de especificación de las variaciones del proceso. Su fórmula es CP igual a límite superior menos límite inferior entre 6 sigma. La interpretación de esto nos dice que si el CP es menor a 1, el proceso es incapaz. Si el CP es igual a 1, el proceso es justo. Pero si el CP es mayor a 1, el proceso es potencialmente capaz. Luego tenemos el índice de CPK. El CPK mide el desempeño real del proceso considerando su posición respecto a los límites. Su fórmula, el CPK es igual al mínimo entre el límite superior menos la media entre 3 sigma y media menos límite inferior entre 3 sigma. Evalúa el peor caso del proceso. Los valores típicos del CPK son CPK menor a 1.0, el proceso no es capaz. Si el 1.0 es menor o igual al CPK y menor a 1.33, la capacidad es capacidad marginal. Si el 1.33 es menor o igual al CPK, menor al 2.0, es un buen proceso, pero si el CPK es mayor o igual a 2, entonces el proceso es de alta calidad. La diferencia entre el CP y el CPK. El CP mide el potencial ideal y no considera centrado. El CPK mide el desempeño real y sí considera el desplazamiento. Un proceso puede tener CP alto y CPK bajo si está descentrado. La capacidad a corto y a largo plazo. Capacidad a corto plazo, variación interna del proceso representada por CP y CPK. La capacidad a largo plazo incluye variaciones externas y representada por CP y PPK. La relación CP, CPK, PP y PPK. El CP es similar al PP, que es un proceso estable. El CPK es similar al PPK, que es un proceso consistente. Si hay diferencia, existen variaciones adicionales en el tiempo. Relación con Six Sigma. El nivel sigma mide la calidad del proceso. La relación es CPK igual a Z entre 3 y proceso Six Sigma 3.4 de defectos por millón es una alta capacidad. Interpretación de capacidad. Si el CPK es menor a 1, el proceso no es capaz. Si el CPK es igual a 1, el proceso apenas cumple. Y si el CPK es mayor o igual a 1.33, el proceso es adecuado. Pero si el CPK es mayor o igual a 2, el proceso es excelente. La relación entre SPC y capacidad. El análisis de capacidad solo es válido cuando el proceso está bajo control estadístico. Primero se debe analizar estabilidad SPC y luego evaluar la capacidad CP y CPK. Las gráficas de control para variables gráficas XR. Puede utilizar gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, se utiliza la XS. Una gráfica XS grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, estas gráficas de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo,
Puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la precisión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica XR. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si un proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque las variaciones del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente la condición para fuera de control fuera de control o no la detectaría. Aquí podemos ver un ejemplo de la gráfica XR, donde vemos la media, límite superior, límite inferior. En base a la R y en base... Perdón, y en base... bien. Bueno, vamos a continuar. Gráfica XR. Vamos ahorita a ver un ejemplo y lo vamos a realizar en unidad. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura. Está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En un total se tomaron 625 lecturas. Vamos a abrir nuestro archivo Minitab. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros datos. Nos dice que tenemos día, máquina y temperatura. Son 1, 2, 3, 4, 5, que son las máquinas. Y luego tenemos los demás datos, que en total debemos tener 625 datos. Muy bien, lo siguiente pues es trabajar con la gráfica. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas por subgrupos y vamos a agarrar la gráfica XR. Okay, aquí vamos a seleccionar la temperatura, que es lo que queremos revisar. Doble clic y aquí le vamos a poner subgrupo, que son 5. Okay, vamos a darle en opciones XR, nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que nos indica que puede hacer. Le vamos a aceptar y vamos a darle aceptar. Ok, aquí tenemos ya nuestra gráfica XR con la temperatura. Aquí tenemos la media de las medias, que esta línea de aquí. Aquí tenemos el límite superior y el límite superior, que está a 3 sigma de la media, igual que el límite inferior a 3 sigmas de la media. Muy bien, cada puntito que vemos aquí, pues estamos hablando que es la media del primer subgrupo, y así con cada uno de ellos. Aquí podemos ver que esta gráfica, el proceso es totalmente estable, todo está dentro del límite, no tenemos ningún punto rojo. Los patrones que está indicando pues son un proceso estable. Y de la parte de abajo estamos viendo con respecto al rango, que viene siendo la media de los rangos. Lo mismo, cada puntito es el rango de cada subgrupo, que en este caso son 5 subgrupos de 5 temperaturas o 5 tomas. ¿Okay? Lo mismo, todo el proceso marca estable, no hay ningún punto rojo, no detecta ningún punto fuera de lo común o un punto anormal. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión
presión de vacío tiempo en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total fueron 750 datos. Abriremos nuestros datos en Minitab. Muy bien, aquí tenemos ya nuestros datos que dice día, máquina y succión. Nos dice que son 6 máquinas, entonces tenemos subgrupos de 6. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a trabajar con XR. Mismo caso, seleccionamos aquí la succión presión y en subgrupo en este caso son 6. Vamos a seleccionar igual en pruebas, todas las pruebas que se le pueden hacer. Vamos a dar a aceptar y aceptamos. Bien, aquí tenemos ya nuestra gráfica XR. Mismo caso que el anterior, tenemos la media de las medias, límite superior, límite inferior, 6 sigma entre uno y otro. Aquí tenemos la media de los rangos y tenemos límite superior, límite inferior. Okay, aquí nos marca un puntito rojo, nos dice que las pruebas fallaron, con el número 2. Ok, etiqueta de datos muestra que en el 52 las pruebas fallaron. Ok, y acá nos marca en el 67 que las pruebas fallaron. Aquí es porque está fuera, pero desconozco cuál ha sido la causa, pero nos está marcando en rojo. Y acá abajo igual nos está marcando 2 puntitos en rojo. Que vamos a analizar por qué nos está marcando. Ok, hay otra manera de trabajar con la XR. Vamos a darle aquí en asistente, vamos a darle en gráfica de control. Y aquí nos pregunta el tipo de datos, si son continuos o si son por atributos. En este caso nosotros estamos trabajando con datos continuos. Luego nos pregunta que si son datos recolectados en subgrupos y nosotros estamos trabajando con subgrupos. Entonces el tamaño de subgrupo nos pregunta que si es 8 o menos o si es mayor de 8. En este caso es menor de 8. Vamos a trabajar con XR. Ok, mismo caso, aquí vamos a seleccionar la succión. Aquí le vamos a poner el tamaño del subgrupo, que son 6. Y aquí nos pregunta determinar el límite de control basado central, estimar a partir de los datos. Ok, vamos a darle a aceptar. Y aquí nos arrojó una serie de gráficas más detalladas. Aquí por ejemplo, nos dice, está estable la medida del proceso. Dice, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Aquí nos dice que está en el 1.6, en una zona verde, lo que nos indica que sí es un proceso estable. Y acá nos comenta que la medida del proceso pudiera no ser estable. 2 subgrupos, 1.6%, están fuera de control de la gráfica X barra. Tenga en cuenta que la posibilidad de ver el 0.7% en los subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Ok, aquí en el mismo caso tenemos las dos mismas gráficas que ya vimos hace un momento, la media de las medias y la media de los rangos. Muy bien. En esta gráfica pues, tenemos las mismas dos y tenemos acá un poquito más de información, donde dice que la tendencia global, cíclico, cambios rápidos, etc. Esta otra pues nos da un poquito más de información teórica, donde nos dice que usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos, etc. Y acá pues es la gráfica que ya habíamos visto. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Ahora vamos a hablar de las gráficas XS. Dice, puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de subgrupos es de 9 o más. Si el tamaño de subgrupos es 8 o menos, entonces hablamos de XR.
Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S. En los ejemplos anteriores hablamos de la XR porque estuvimos hablando de los rangos, y en esta ocasión vamos a hablar de la desviación estándar. Por ejemplo, pueden utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica XS, la gráfica S, después, porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Aquí tenemos un ejemplo de gráfica. Vamos a realizar ahora un ejemplo. Nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la maquinaria de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En un total se tomaron 1250 lecturas. Bien, tenemos 50 días consecutivos y se tomaron temperaturas de 25 máquinas. Vamos a abrir nuestros datos. Bien, aquí tenemos nuestros datos. Día, máquina y temperatura. Tenemos que son subgrupos de 25. Y vamos ahora a realizar nuestra gráfica. Vamos a ir igual a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, y ahora vamos a agarrar la XS. Vamos a seleccionar igual aquí la temperatura y en subgrupos ya vimos que son 25. Vamos a hacer lo mismo en las pruebas. Vamos a realizar todo tipo de pruebas que nos permite limitar y le vamos a dar a aceptar. Vamos a dar a aceptar de nuevo. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Ok, esta gráfica nos está indicando que cada punto es un subgrupo de 25 lecturas. Y esta línea nos indica que es la media de las medias. Acá tenemos el mismo caso, límite superior, que está a 3 sigmas de la media. Igual que al límite inferior, 3 sigmas de la media y 6 sigmas, entre cada límite. Acá abajo pues tenemos la media de la desviación estándar. Tenemos el mismo caso, cada punto indica la desviación estándar del primer subgrupo, segundo, tercero y así consecutivamente. Ok, en total pues son 50 subgrupos, aquí no me arroja 46, pero el 50 quedaría acá. Muy bien, esta gráfica nos indica que el proceso es ligeramente estable, ya que nos presenta por aquí una falla en la media de las medias. Nos dice que en la muestra 38 nos falló, ya que está fuera del límite inferior. Y en cuanto a las medias de las desviaciones estándar, pues nos marca un proceso estable. Ok, vamos ahora a continuar con el siguiente ejemplo. Dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, precisión de vacío en media de pascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomaron el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total fueron 750 datos. ¿Okay? Nos dice que son 30 días y fueron 25 subgrupos de 25, ya que son 25 máquinas. Vamos a ver nuestros datos.
Aquí tenemos ya nuestros datos. Como podemos ver, son subgrupos de 25, lo que nos marca en 25 máquinas. Y acá están los días y acá tenemos la temperatura. Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, subgrupos y XS. Del mismo modo, vamos a seleccionar aquí la succión de presión y aquí los subgrupos que son de 25. Vamos a validar esto. 25 máquinas, es correcto. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle aquí, vamos a activar todas las pruebas que nos permite Minitab. Aceptamos y aceptamos. Y ya vamos a tener aquí nuestra gráfica XS. Nuestra gráfica XS, aquí tenemos la media de las medias. ¿Qué significa eso? Que es cada puntito nos indica la media del primer subgrupo, segundo, tercero y así consecutivamente. Pues ya conocemos los límites superior, límite inferior. Cada límite está a 3 sigmas de la media y 6 sigmas entre cada límite. Este mismo caso, bueno, perdón, aquí nos indica que el proceso es estable, aunque tenemos un punto rojo. Esto por una de las reglas que leímos hace un momento, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto ya no nos marcó como rojo porque fueron en aumento, en aumento hacia arriba. Entonces, este punto ya no lo detectó como rojo. Fuera de ahí, marca un proceso estable. Y en base a las medias, a la media de la división estándar, pues nos marca un proceso totalmente estable. Unos puntos sin patrones que nos indique que algo esté fuera de control. ¿Ok? Vamos a practicar aquí también el asistente para ver otro panorama más amplio de esto. Como lo vimos hace un momento, aquí sabemos que el tipo de datos pues son datos continuos, sabemos que son subgrupos y sabemos que el grupo es mayor a 8, entonces estamos hablando de una XS. Vamos a seleccionar aquí el grupo de succión, aquí el tamaño de la muestra y le vamos a decir, pues vamos a estimar, utilizar valores, estimar a partir de los datos. Le vamos a dar a aceptar y nos arroja, igual que el anterior, una serie de información. Aquí podemos ver las mismas gráficas que vimos hace un momento. Son las mismas, en base a la media y en base a la desviación estándar. Aquí nos dice que el proceso es totalmente estable. ¿Okay? Es estable la media del proceso, se evalúa y está en verde en 0%, lo que indica que es un proceso totalmente estable. Acá nos dice que la media del proceso es estable, que ningún subgrupo está fuera del control en la gráfica X barra. Muy bien, vamos a revisar ahora una gráfica más. Esta es la que ya vimos. Aquí nos dice que nos está buscando patrones en tendencia, global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, etc. Pero nos sigue marcando un proceso estable. Lo mismo que en este caso. Y muy bien, con esto terminamos nuestros ejemplos y nuestra presentación del día de hoy. Espero les haya agradado y muchas gracias.